Bueno, hoy día vamos a ver osciladores acoplados y cómo del dibujito obtener las ecuaciones de posición de estas dos partículas que van a estar haciendo como así. El oscilador acoplado es muy útil resolverlo porque hay muchas veces que en la vida real tenemos situaciones que podemos modelar como osciladores acoplados, donde nuestros resortes pueden ser, por ejemplo, fuerzas nucleares y cosas así. Entonces, partamos. Tenemos dos paredes, digamos, donde está esto restringido. Tenemos un resorte con una constante K1, un resorte intermediario con una constante K y otro con una constante K2. Las pelotitas son de masa M1 y M2. Entonces obviamente si yo agarro esta pelota y la comprimo, ¿cierto? Después va como a moverse, pero el movimiento igual afecta al otro porque también está afectando al resorte del medio. Todo en el fondo se afecta. Así que vamos a poner un 0 justo donde está la posición de equilibrio, es decir, cuando no estamos ni comprimiendo ni moviendo las partículas, cuando están los largos naturales de los resortes, ahí vamos a poner justo en eso el 0 de cada una de estas partículas. Tenemos un sistema de referencia acá y un sistema de referencia acá. Este es como el eje Y de este sistema de referencia y el eje de este sistema de referencia. En este caso vamos a decir que x1 es la posición de la masa M1 medida desde este 0 y x2 es la posición de M2 medida también desde este 0. Así que para este caso vamos a suponer que x2 es mayor que x1, o sea que estamos estirando más hacia la derecha la masa de M2 que la masa de M1. Entonces veamos las fuerzas que hay involucradas en el ejercicio. Tenemos primero producto de que estamos, ¿cierto?, estirando la masa hacia la derecha, que tiene que ver una fuerza de restitución hacia la izquierda, que en este caso sería menos K1 x1. Nosotros sabemos que por la ley de Hooke tenemos esa fuerza, que estaría actuando así ya. Lo mismo pasa ahora con M2, como estamos... esa fuerza es la que está haciendo el resorte K1 sobre la masa M1. Tenemos la fuerza que está haciendo el resorte K2 sobre la masa M2, que si se dan cuenta, al nosotros mover esta masita hacia acá, se está contrayendo este resorte. Entonces, como hay una contracción, digamos, hacia la derecha, el resorte va a tirar hacia la izquierda a la masa M2, con una fuerza de menos K2 por X2, que es lo que se movió. Se fijan que como X2 es positivo, esta fuerza va a ser negativa, ¿cierto? Por ese signo menos que está acá. Listo. Ya tenemos la fuerza que actúa sobre M2 y la fuerza que actúa sobre M1 respecto a los resortes K2 y los resortes K1. Pero ahora hay que también agregar lo que hace el resorte del medio. Entonces hay que pensar eso. El resorte del medio nosotros sabemos que se comprime por este X1 de acá. ¿Se fijan? Porque como esta masita se movió hacia acá, este resorte que al principio tenía cierto largo, le va a pasar esto, ¿cierto? Se comprime por ese movimiento X1 de la masa M1. Pero por la masa M2, la masa M2 está haciendo esto, entonces se estira por el movimiento de la masa M2 hacia acá. Entonces se estira por el movimiento de M2 y se comprime por el movimiento de M1. Y eso va a hacer que el cambio total del largo del resorte del medio esté dado por X, ahí me faltó un 2, X2 menos X1. Ese es el estiramiento total del resorte del medio, ¿cierto? Porque se larga X2, le sumamos X2 y le restamos X1 menos X1. Ese es el estiramiento. Entonces teníamos que el resorte del medio era así y luego queda un poco más estirado. ¿Qué es lo que sucede? Como este resorte lo estiramos así, entonces lo que está tratando de hacer el resorte con ambas pelotitas, porque está estirado, se fija, es volver a su posición inicial y eso va a hacer que de ambos extremos va a tratar de tirar hacia el centro. Obviamente, ¿con qué fuerza? Con K, X2 menos X1, que va a ser en este caso hacia ese lado, y aquí menos K, X2 menos X1, que va a ser hacia ese lado. Se fijan que X2 menos X1 es un número positivo por la condición que pusimos al principio, entonces va a ser una fuerza así ya, y si le ponemos el signo negativo va a ser una fuerza así. Entonces las dos fuerzas son exactamente iguales en módulo, pero en direcciones distintas. ¿Y por qué el X2 menos X1? Porque fue la variación de largo que tuvo el resorte. Igualmente aquí acá, si se fijan, que la variación de ese resorte fue de X2 y la variación de ese resorte fue de X1. Entonces, eso es lo que me va a hacer
ese resorte a las pelotitas que están en los extremos. Así que hay que agregarle esta fuerza a la partícula M1 y esta fuerza a la partícula M2. Y ahí tenemos las dos fuerzas, producto de los dos resortes sobre la partícula M1, y las dos fuerzas, producto de los dos resortes sobre la partícula M2. Entonces ya podemos hacer nuestras ecuaciones gracias a la segunda ley de Newton, y tenemos que la masa 1 por la aceleración de la partícula 1 es igual a todas las fuerzas que están actuando sobre la masa 1, que sería menos K1x1, y esta fuerza que está aquí. Lo mismo por la partícula M2, tenemos que la masa por la aceleración de la partícula 2 va a ser igual a las fuerzas que están actuando totales sobre M2, que en este caso serían menos K2x2, y esta fuerza que está acá. Ahora, ¿qué hice yo acá? Es para pasar de estas dos ecuaciones a estas dos de acá, simplemente pasé la masa dividiendo a todo lo que está al otro lado. Por ejemplo, acá tenemos masa 1, entonces queda aquí el M1 y acá aquí el M1, acá está el M2 y queda acá el M2 y acá el M2. Y pasé todo lo que tenía en esta ecuación, posición 1 hacia el lado izquierdo, y acá todo lo que tenía posición 2 lo pasé hacia el lado izquierdo. Entonces si se fijan acá, por ejemplo, tenemos este que lo pasé positivo hacia ese lado, y acá tenemos un menos, perdón, tenemos un menos kx1 que también lo paso positivo hacia el lado. Acá, como estamos en x2, este lo paso hacia el otro lado positivo, y acá el menos kx2 también lo paso positivo hacia el otro lado. Entonces ahí pues, ustedes lo verifican rapidito que esta ecuación es exactamente la misma que esta. Me quedaron los términos con x1 a este lado y los con x2 a este lado, y acá en esta de aquí me quedaron los términos con x2 al lado izquierdo y los que están con x1 al lado derecho. Solo fue un despeje de las cosas. Es por una cuestión de que se vea más ordenado, ¿no? Luego que tenemos estas dos ecuaciones, fíjense que no podemos resolver acá la ecuación diferencial solo con la primera ecuación, porque tenemos que nuestra función es x1, pero también aparece x2. Y acá tenemos el mismo problema, que aparece x2, hasta aquí estamos bien, pero acá tenemos x1. Entonces vamos a asumir algo para que este problema sea más sencillo, y vamos a asumir que las dos masas son iguales y que los dos resortes K1 y K2 también tienen la misma constante de restitución. Con eso tenemos que estas dos masas quedan exactamente iguales, y tenemos que estos dos términos K2 más K y K1 más K quedan iguales. Eso me va a permitir sumar ambas ecuaciones, y eso me va a servir mucho para resolver esto. Entonces sumamos ambas ecuaciones, y si se dan cuenta, ahora sí me va a quedar, producto de que la segunda derivada es lineal, la derivada de una función, x1 más x2, acá me va a aparecer, fíjense, también la función x1 más x2, ¿cierto? Porque factorizo por ese término que es común en ambos términos acá, porque por nuestra suposición son exactamente iguales. Y acá nuevamente puedo factorizar por k dividido m1, porque estos dos son exactamente iguales, y me queda x1 más x2. Apareció una pura función acá, una pura función acá, una pura función acá. Esto es una ecuación diferencial con una pura incógnita en la función, y eso ya se puede resolver. Entonces, ¿qué voy a estar resolviendo yo? La función, voy a obtener cuál es la función x1 más x2, o sea, la posición en cualquier momento de la función x1 más x2. Ojo que ese no era tanto el problema que queríamos resolver, porque yo quiero en el fondo aquí sacar la posición de x1 y aparte la posición de x2, y aquí estamos obteniendo la posición de x1 más x2, entonces igual vamos a tener que hacer algo después, pero sigamos por mientras porque igual vamos a llegar a algo. Entonces, tenemos nuestra ecuación acá, ya está casi lista. Ahora solamente vamos a eliminar un término. Fíjense que acá tenemos que el primer término es K1 dividido M1 por esto, y el segundo aquí es K dividido M1 por esto, pero ese K dividido M1 por esto también aparece aquí. Entonces los puedo eliminar de cada lado, y solo me va a quedar a este lado un K1 dividido M1 por esto, que es lo que está acá. Esta es exactamente la misma que esta, solo que pasé esto restando. En el fondo eso. Así que ahora tengo, fíjense, la ecuación del oscilador armónico para la función x1 más x2. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo obtener, primero, la frecuencia de nuestro movimiento armónico simple, ¿cierto? Que en este caso va a ser la raíz de K1 dividido M1, porque este sería mi W al cuadrado. Y aparte yo puedo encontrar una ecuación de la posición respecto al tiempo, pero de la función en la que está aquí, que en este caso sería x1 más x2.
O sea, la función x1 más x2 va a oscilar de esta manera, con cierta amplitud y cierta fase que va a estar determinada por el inicio del problema, ¿cierto? Esas son las dos constantes iniciales. La frecuencia sí es la que uno siempre tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo yo tengo la solución de la suma de estos dos movimientos, pero no tengo la solución de cada movimiento particular. Pero yo sé que hay posibles soluciones. Por ejemplo, una posible solución, la primera, sería, fíjense que si acá yo tuve cierta amplitud A1, sería que X1 y X2 sean exactamente esto mismo, pero la mitad de la amplitud de esto que salió aquí. ¿Se fijan? Entonces, dense cuenta, si yo sumo estas dos funciones, me da exactamente esto de acá. ¿Qué significaría esto? Que X1 va a oscilar, ¿cierto?, con esa amplitud, X2 también va a oscilar con esa amplitud, ambas con la misma frecuencia, o sea que van a estar así. Así se van a mover las masitas. ¿Se fijan o no? Es como que yo agarro las masitas y las muevo un poquito ambas y las suelto y van a empezar a hacer así. Entonces ese es el primer posible movimiento y la primer posible solución que me da esto. Veamos si podemos llegar a otra solución. Fíjense que cuando pasa esto no hay estiramiento del resorte central. Eso igual es interesante porque si se dan cuenta siempre van a quedar a la misma distancia ambas pelotitas. Eso es algo bien interesante. Se le llama esto en general primer modo normal. ¿Ya? Segunda solución. En la primera lo que nosotros habíamos hecho era sumar ambas soluciones, o sea, ambas ecuaciones que teníamos acá. Ahora lo que vamos a hacer es restarlas. Ahí nos va a salir otra cosa. Entonces, restemos esto. Me quedaría, fíjense, x1 menos x2. Le estamos restando esta a esta de aquí. Me quedaría aquí exactamente lo mismo, solamente que estos dos están restados, ¿cierto? Porque este término es exactamente igual, o sea que lo factorizo y me queda x1 menos x2. Y aquí va a quedar este menos este. Estos dos son iguales, así que factorizo. Entonces me quedaría esto, pero por x2 menos x1. X2 menos x1. Entonces queda un poco distinto, se fijan, porque acá estoy x1 menos x2, x1 menos x2 y acá x2 menos x1. Doy vuelta el signo al paréntesis, entonces sale el signo hacia afuera. Y ahora, fíjense que este, como está negativo, lo puedo pasar hacia el otro lado positivo. Y este de acá va a contribuir a este paréntesis con un k dividido m1 más, así que me quedarían 2k dividido m1 dentro del paréntesis. Y acá fíjense que tengo otra ecuación muy parecida a esta que estaba acá, ¿cierto? Pero acá voy a tener otro W, otra frecuencia de oscilación, ¿se fijan? Estamos oscilando las partículas en esta solución a una frecuencia distinta a cómo están oscilando las partículas en esta solución. Y sería la raíz de K1 más 2K dividido M1. En este caso sería una frecuencia de oscilación un poco más grande, se fijan, porque el número que está arriba es mayor. Tiene un 2K y acá tenía solamente el K1. ¿Qué más? Bueno, tenemos también que la función que estamos en el fondo encontrando como solución a esta ecuación diferencial es x1 menos x2 y esa va a ser una amplitud, ¿cierto?, que depende de las condiciones iniciales, una fase que depende de las condiciones iniciales y la W2 que nosotros encontramos aquí. Entonces tenemos que la resta de estas dos funciones tiene que ser igual a esto. Muy parecido que esto que está aquí, solamente que acá es la resta de la solución. Con esto tenemos dos posibles soluciones más. Fíjense que puede ser esta amplitud pero dividida 2 y esta amplitud dividida en 2 pero con signo negativo. Fíjense que si ustedes agarran esto y le restan esto, esa resta con ese menos va a dar un más y van a juntarse justo estos medios y les va a quedar justo esto de acá. Pueden ustedes probarlo, restan aquí x1 menos x2 y les va a dar exactamente esto. Entonces estas dos, en el fondo, funciones de posición satisfacen esta cosa que nosotros habíamos encontrado y que su existencia está garantizada, ¿cierto?, por ser la solución de esta ecuación diferencial, que nosotros ya sabemos cuál es su solución, ¿cierto? Oscilador armónico simple. Así que tenemos una posible solución, otra posible solución. Si analizamos estas, fíjense que son exactamente iguales también, solamente que x1 cuando está yendo hacia la derecha, x2 va a estar yendo hacia la izquierda. Ambas con la misma amplitud, ojo, entonces esto va a ser así. Eso es lo que va a estar haciendo. Se va a estirar y después se va a comprimir. Estirar y comprimir. Eso es lo que
conceptualmente me están diciendo estas dos soluciones. Distinto a esto, ¿se fijan? Porque aquí estamos así y aquí estamos así. Entonces, cuando se genera ese movimiento, por ejemplo, cuando yo agarro las dos pelotitas y las separo y las suelto y empiezan como a hacer eso. Esa solución se llama segundo modo fundamental. Perdón, segundo modo normal. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que uno puede generar una solución general de esta, en el fondo, de esta ecuación, de estas dos ecuaciones, y la solución general es, para la partícula 1, va a ser la suma de esto más esto, y para la partícula 2, la suma de esto más esto. O sea, me va a quedar esto como la solución general. Ahí si se dan cuenta, tuk, y la de aquí y acá, que es la que está abajo. Y ustedes pueden ver claramente que cuando escribimos x1 así y x2 así, eso va a satisfacer esta ecuación y aparte va a satisfacer esta ecuación de acá. Pruébelo. Si suman estas dos, fíjense, si suman esta con esta, al tener estos signos positivos y negativos se van a borrar, se van a juntar estos dos y va a quedar exactamente esto. Y al restar estas dos soluciones, si se dan cuenta, va a aparecer un signo menos acá, estos dos se van a morir, este menos va a cambiar a positivo y estas dos van a quedar exactamente igual a esta. Así que estas dos que están acá también satisfacen esta ecuación de aquí, también satisfacen esta ecuación de aquí, pero son más generales porque en el fondo tengo aquí más cuestiones que están pasando, más combinaciones posibles de movimiento. Así que esto va a tener muchos comportamientos dependiendo obviamente de A1, de A2 y de las fases también. Entonces esto es como ya lo más general posible. Todos los posibles escenarios de movimiento que hay entre esas dos pelotitas. Y lo interesante es que esto que está aquí en el fondo es una combinación de los dos modos normales, ¿cierto? Entonces esto igual va a empezar a pasar más adelante, que una combinación de modos normales me va a dar la solución general. Lo que vamos a hacer ahora es analizar la solución general en algunos casos bonitos y luego ver una solución gráfica, así con GeoGebra. Bueno, entonces aquí tenemos nuestras dos frecuencias, ¿cierto? Distintas, los movimientos, y lo que vamos a asumir ahora es que las amplitudes, estas A1 y A2, van a ser iguales y que las fases también van a ser iguales y cero. Entonces, cuando sumimos eso, nos va a quedar estas dos soluciones. Que x1 va a ser la suma de estas dos funciones y x2 va a ser la resta de estas dos funciones. Y ese es como el caso, digamos, más sencillo. Y ya hemos visto eso antes, porque si se dan cuenta es esta superposición de dos movimientos armónicos simples con distintas frecuencias, igual dirección. Eso lo vimos en el video anterior. Así que aquí tenemos las soluciones de cada uno. Para encontrar la solución de cada una de estas como de una manera más hermosa o más fácil de graficar, solo hay que ocupar esa ley trigonométrica que te dice la suma de seno en este caso y esto es la resta de seno. Y eso uno pone ahí en Google imágenes así como resta de seno, suma de seno, y les va a salir al tiro la solución. Que es dos veces la amplitud, dos veces esa amplitud, coseno, seno, la suma de los ángulos que están adentro y la resta de los ángulos y la suma de los ángulos. Y la otra es muy parecida también. Entonces, bueno, aquí tenemos la envolvente, que ya vimos también en el fondo qué significaba eso, vimos hartos ejemplos de eso en el video anterior. Y aquí tenemos la que va entre medio, que es la roja, ¿cierto? Esa W1 más W2 tiene más frecuencia, si se dan cuenta, entonces es la que está oscilando más rápido, y la azul es la envolvente, que es la que tiene frecuencia W1 menos W2 partido 2. Así que aquí tenemos nuestros dos gráficos de los movimientos, en total es la línea roja, ¿cierto? El W1, o sea, la línea azul es en el fondo solo esta, y cuando la multiplicamos por ese seno es donde se forma esa línea roja. Entonces eso es lo que hace en el fondo la partícula 1, va a estar como moviéndose así de repente con más amplitud, con menos amplitud, con más amplitud, con menos amplitud, y la otra va a estar haciendo exactamente lo mismo, pero no necesariamente lo van a estar haciendo como en la misma sintonía. En una de repente una va a tener harta amplitud, la otra no, y así. Así que esto ahora veámoslo en GeoGebra. Bueno, y aquí está finalmente. Acá se nota que el punto B tiene esa ecuación, el punto C tiene la ecuación que estaba en la pizarra igual,
Y estas dos ecuaciones son cuando la amplitud 1 es igual a la amplitud 2 y lo separé por tres unidades en el eje X y vamos a ver lo que pasa. Entonces ahí se nota que la amplitud va variando en ambos, ¿se fijan? Y en B pasa exactamente lo mismo. Y eso es